Continuamos en este especial de Radio Cristiandad acerca del movimiento carismático. Habíamos dicho, ¿cómo puede un católico buscar al Espíritu Santo en una iglesia no católica, sin negar implícitamente la unicidad de la Iglesia católica? Si el considerado bautismo del Espíritu fuese verdadero, sería en realidad un supersacramento, instituido sin embargo no por Cristo, sino por los hombres. Naturalmente los pentecostales católicos niegan que sea un sacramento, pero esto se debe a la confusión e inseguridad que invade toda su enseñanza doctrinal. Insisten en la experiencia y no están seguros de la doctrina. En esto los pentecostales protestantes son mucho más coherentes. Rechazan el bautismo de los niños y la confirmación de los adolescentes, y en su lugar predican un bautismo de fe para los adultos que debe ser seguido por el verdadero bautismo del Espíritu. Pero los pentecostales católicos no se atreven a rechazar los sacramentos de la Iglesia, porque entonces sería una herejía palmaria. Sin embargo, a duras penas aluden a ellos en sus enseñanzas y aquí y allá hacen afirmaciones sorprendentes ajenas a la fe. Tómese, por ejemplo, lo que dicen Kevin y Dorothy Ranagan en el libro Pentecostales Católicos, que se considera uno de los clásicos del movimiento. Dicen ellos: el bautismo del Espíritu Santo es una parte fundamental de nuestra iniciación cristiana. Para los católicos, esta experiencia es una renovación que hace nuestra iniciación concreta y explícita. Es difícil sondear la profundidad de estos errores que contienen las líneas que acabo de leer. En primer lugar, en esta afirmación se supone que el bautismo del Espíritu tiene un significado distinto según se sea católico o protestante, y por lo tanto habría un bautismo del Espíritu para protestantes y otro para católicos. Además, si el bautismo del Espíritu Santo es una parte fundamental de nuestra iniciación cristiana, se sigue de ello que nadie es auténtico cristiano si no lo ha recibido, porque le faltaría algo fundamental en la vida cristiana. O como decían aquí los carismáticos, cuando me tocó trabajar en la otra radio, y antes ya de que se hicieran cargo definitivamente, uno de ellos me decía: a mí personalmente, los católicos que no son carismáticos son católicos de cuarta. Las conclusiones serían verdaderamente sorprendentes. San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila, San Francisco Javier, Santa Teresa de Lisieux, San Pío X, todos los papas y los buenos cristianos anteriores a 1966 y posteriormente todos aquellos que rehusamos recibir el bautismo del Espíritu o que simplemente no lo han recibido, no serían auténticos cristianos, serían cristianos de cuarta, ya que estuvieron privados de algo que era fundamental en la vida cristiana. Esto implicaría también que habría una cristiandad dentro de la cristiandad, una raza elegida dentro del pueblo de Dios. Implicaría incluso que durante 2000 años la Iglesia Católica habría privado a sus hijos de la plenitud del Espíritu Santo. Se habría comportado con ellos como una madrastra indigna hasta que estos pentecostales carismáticos trajeron la plenitud del Espíritu Santo al seno de la Iglesia. ¿Quién podría medir las dimensiones de este necio y subyacente orgullo? Los pentecostales católicos niegan que el bautismo del Espíritu sea un sacramento, pero su negación la contradicen los hechos. Un sacramento en realidad es un signo externo que produce la gracia. Ahora bien, el bautismo del Espíritu tendría todos los elementos constitutivos de un sacramento. La imposición de las manos sería el signo externo, la invocación al Espíritu Santo sería la forma, la efusión de tal Espíritu sería el efecto. Pero hay más. Si el bautismo del Espíritu fuese verdadero,
no sería un simple sacramento, sería un super sacramento, muy superior a los otros 7 que nos dio nuestro Señor. Porque, primero, no produciría simplemente la gracia, sino una efusión de ella semejante en plenitud a la producida el día de Pentecostés. Además, no produciría solamente la gracia en el alma, sino también una milagrosa efusión externa. Por último, no produciría solamente la gracia interna y externa, sino que conferiría también dones milagrosos como el don de curaciones, de profecía, de lenguas, etc. Amigos, todo esto es naturalmente contrario a la verdadera fe. Lobos con piel de cordero. De pasada podemos observar que los carismáticos no se muestran muy interesados en los 7 dones del Espíritu Santo que se dan a todos los cristianos en el bautismo y en la confirmación. Los dones de sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pero estos dones son mucho más codiciables que los secundarios, como la sanación, la profecía, el don de lenguas, etc., los cuales no son necesarios ni para la salvación, ni siquiera para conseguir un alto grado de santidad, y que incluso podrían terminar en una terrible trampa, en cuanto podrían conducir al orgullo espiritual. Si lo que los pentecostales afirman del bautismo del Espíritu fuese verdad, ¿dónde habría que colocar la confirmación en la vida cristiana? Los pentecostales católicos evitan la cuestión, y como no quieren negar abiertamente la confirmación, la ponen aparte. Ranaghan, en su libro citado Pentecostales Católicos, propone la cuestión en estos términos: se puede estar más seguro de lo que quiere decir estar bautizado en el Espíritu Santo que de lo que quiere decir estar confirmado. No saben lo que quiere decir estar confirmado. Sin embargo, la enseñanza inmemorial de la Iglesia es la infalible declaración del Concilio de Florencia en el año 1439, a saber que la confirmación, es decir, el sacramento de la confirmación, es el verdadero Pentecostés de todo cristiano. Hemos llegado a donde el dilema es inevitable. O el bautismo del Espíritu es verdadero y la confirmación es falsa, o la confirmación es verdadera y por lo tanto el bautismo del Espíritu es falso. Las dos cosas no pueden ser verdad. Si un laico, hombre o mujer, o una religiosa, al imponer las manos, pueden impartir el Espíritu Santo junto con poderes milagrosos, ¿qué necesidad tenemos de los obispos o de los sacerdotes? Ninguna. Los pentecostales protestantes no tienen necesidad de ellos. ¿Por qué habríamos de tenerla los católicos? Cualquiera podría objetar que esto es llevar las cosas demasiado lejos. Además, los carismáticos dicen, ¿qué hay de malo en la imposición de manos? ¿Es que cada cual no puede imponer las manos e invocar al Espíritu Santo? A la primera objeción se responde que esto no es llevar las cosas demasiado lejos, sino a su lógica conclusión. Desgraciadamente, los pentecostales siguen la experiencia y no la lógica, y eso les vuelve sordos a la voz de la razón. A la segunda objeción se responde que todos son libres para invocar al Espíritu Santo, pero no son libres para imponer las manos, con el fin de introducir a los fieles en el camino al que quieren llevarles. Imponer las manos denota autoridad. Los patriarcas del Antiguo Testamento imponían las manos a sus hijos para bendecirles. Cristo imponía las manos sobre los apóstoles para conferirles el Espíritu Santo. Los apóstoles, a su vez, y después de ellos, los obispos y los sacerdotes imponen las manos para consagrar y confirmar. ¿Pero qué autoridad tiene un laico para imponer las manos sobre otro laico, o lo que es peor, un laico imponiendo las manos sobre un sacerdote,
o sobre un obispo o un cardenal. ¿Quién les ha dado esa autoridad? No Cristo, que ha establecido el sacramento de la confirmación para conferir el Espíritu Santo. No la Iglesia, que no sabe nada del bautismo del Espíritu, ni tampoco el Espíritu Santo, puesto que no hay pruebas en la Escritura o en la tradición de que haya conferido tal autoridad. Y no se objete que es un simple gesto que cualquiera puede hacer. No es un simple e inútil gesto. Es una acción sacramental, porque se hace una petición fantástica, casi se podría decir sacrílega, para que por medio de ese gesto se produzca una efusión extraordinaria del Espíritu Santo con experiencia mística y carismas muy superiores a los que pueden producir los sacramentos del bautismo, de la confirmación, del orden sagrado y verdaderamente de cualquier otro sacramento. Los pentecostales dicen que la efusión milagrosa del Espíritu Santo se debe a la fe. ¿Es que no ha dicho Cristo que donde quiera que se reúnan 2 o 3 en su nombre, Él estaría en medio de ellos? ¿No ha afirmado también que cualquiera que tuviese fe como un grano de mostaza sería capaz de obrar grandes milagros? ¿Por qué maravillarse entonces si los carismáticos obran cosas extraordinarias? Me parece estar escuchándolos. Mire, la afirmación suena bien cuando no se examina de cerca. Pero en realidad Cristo prometió que estaría entre aquellos que se hallaran reunidos en su nombre. Pero tiene que ser en su nombre. Esto es, entre aquellos que se reúnen para pedir lo que agrada a Dios. Ahora bien, Dios jamás ha prometido tales experiencias místicas, ni éstas son de ningún modo necesarias para nuestra santificación. Dios nos pide hacer uso de todos los medios ordinarios puestos a nuestra disposición: confesión, santo sacrificio de la misa, comunión y los demás sacramentos, etc. En realidad, la búsqueda de la experiencia extraordinaria implica que los carismáticos no creen en el poder de los sacramentos. Ellos ni siquiera creen en la presencia del Espíritu Santo, a menos que, como Tomás, lo sientan y lo toquen. Aquí son oportunas las palabras de Cristo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Parece que los pentecostales han olvidado esta enseñanza de Cristo. La lucha constante contra los enemigos internos. Lobos con piel de cordero. Ahora brevemente pongamos a examen estos pretendidos carismas de los carismáticos. En primer lugar, brevemente analicemos el don de sanación. Al oír a los pentecostales católicos, parece que estuvieran caminando sobre una alfombra esmaltada de innumerables milagros que exhiben como prueba segura del origen divino del movimiento. Sin embargo, para aceptar como auténticas las supuestas curaciones milagrosas, se tienen que dar aquí 3 condiciones. 1. Que en primer lugar se excluyan todas las causas naturales capaces de obrar una curación súbita, lo que sucede, por ejemplo, en las curaciones milagrosas de cáncer o en la resurrección de un muerto. Segundo, que el milagro se someta a un examen atento por parte de médicos, científicos y teólogos, como sucede, por ejemplo, en los milagros de Lourdes, y que sean totalmente ajenos al movimiento. Tercero, que la sentencia final sea dada por la autoridad competente. Ahora bien, estas 3 condiciones no se dan en el movimiento carismático. Ellos creen en los milagros por el simple testimonio de quienes los reciben. Algunos prodigios son de naturaleza trivial, otros de naturaleza psicológica, otros son absolutamente indemostrables, otros no duran permanentemente. Además, sería necesario examinar las causas de cada supuesto milagro particular, conociendo además documentadamente los antecedentes de aquella persona. Veamos ahora qué posibles causas hay para las supuestas curaciones, la supuesta sanación.
hay 3 posibles causas. Primero, Dios. Pero en este caso hay que establecer que son verdaderos milagros. Y en tal caso no debe haber ninguna traza de orgullo, de ostentación o de autosatisfacción que están muy presentes en este movimiento. En segundo lugar, pueden ser procesos psicológicos. Se pone un gran énfasis en el hecho de que algunos convertidos han abandonado su costumbre de beber, pero es notorio que los miembros de Alcohólicos Anónimos logran resultados similares sin ningún recurso al espíritu invocado por los pentecostales católicos. También se puede dar, como ya lo veremos más adelante, técnicas de manipulación psicológica que logran crear la sensación de la sanación. Como otra posibilidad, debemos citar al demonio. Puede también él obrar algunos prodigios, especialmente en una atmósfera cargada de emotividad. El mismo Cristo nos ha puesto en guardia sobre esta posibilidad, por cuanto nos ha avisado de que vendría un tiempo en el que los falsos profetas obrarían milagros o prodigios para engañar, si fuese posible, hasta los elegidos. Como el movimiento carismático se basa en falsas premisas doctrinales, le es muy fácil al demonio infiltrarse y extraviar a las almas. Es más, el demonio fácilmente podría provocar, siempre con la permisión divina, eso está claro, pero podría provocar una supuesta enfermedad para que la persona al ir allí fuera curada por el mismo demonio. Analicemos el don de lenguas. Aunque ya hemos dicho algo de este argumento cuando examinamos esta primera carta de San Pablo a los Corintios, podemos añadir alguna consideración, puesto que los pentecostales aprecian muchísimo este don. Hasta hace poco tiempo ellos lo han considerado como prueba definitiva de la efusión del Espíritu Santo. Esto implica como consecuencia que al recibir los sacramentos nosotros no podamos estar seguros de haber recibido al Espíritu Santo, toda vez que no tenemos ningún fenómeno externo, ni siquiera en sacramentos como el bautismo, la confirmación o el orden sagrado, que han sido instituidos justamente para conferir una especial efusión del Espíritu Santo. En los sacramentos, en efecto, nuestra única garantía es la fe sincera en la promesa de nuestro Señor, atestiguada por la infalible autoridad de la Iglesia, aunque esta fe no se apoya casi nunca en el sentimiento o la experiencia. Contrariados por estas objeciones, los carismáticos dejaron de considerar estos dones como la prueba de la efusión del Espíritu Santo. Ante tales contradicciones, ¿qué debemos pensar? ¿Con qué autoridad establecen ellos los criterios de la fe? ¿Les indujo primero el Espíritu Santo a creer que el don de lenguas es la prueba definitiva y después que no lo es? Pero ¿puede el Espíritu Santo estar sujeto a estas contradicciones? Y si consideramos la naturaleza del carisma, nuestra perplejidad no puede más que aumentar. ¿Por qué las lenguas que hablan los pentecostales no son de hecho lenguas humanas? Son lenguas extrañas, simples balbuceos de sonidos ininteligibles, musitaciones a los que se llama glosolalia. Ya hemos notado que las lenguas extrañas de que se habla en los Hechos de los Apóstoles y en la primera carta a los Corintios eran verdaderas lenguas, si bien desconocidas en su mayor parte para los presentes. Los carismáticos, sin embargo, dan una explicación y hablan de la posibilidad de orar no objetivamente, sino de una manera preconceptual. Esta increíble definición fue dada por la Renovación Carismática en Bruselas en 1974. Dice: la posibilidad de orar no objetivamente de una manera preconceptual tiene un valor considerable en la vida espiritual. Permite expresar con medios preconceptuales lo que no puede ser expresado conceptualmente. La oración en lenguas es a la oración normal como la pintura abstracta no representativa es a la pintura ordinaria. La oración en lenguas requiere un tipo de inteligencia que tienen hasta los niños. A ver, todo esto por lo menos es muy confuso y de muy difícil comprensión. En primer lugar, no existe nada semejante en la tradición de la Iglesia.
en la enseñanza de los grandes maestros del Espíritu y de los grandes místicos de la Iglesia. Y aunque Cristo ha enseñado a los apóstoles y a los primeros discípulos a orar y ha dado hasta una fórmula con la cual expresar las propias peticiones, Él jamás ha orado de manera preconceptual o no objetiva, ni ha enseñado a sus discípulos a hacer algo así. Este género de oración implica que los murmullos no corresponden a la realidad objetiva, puesto que son no objetivos, y que el Espíritu Santo es incapaz de expresar la realidad divina en el lenguaje racional y entendible por todos. Pero todo esto es falso. Los profetas, Cristo, los apóstoles y después los santos, en el transcurso de los 20 siglos, inflamados en el Espíritu Santo, fueron capaces de expresar la más alta verdad en lenguaje humano. La expresión, lógicamente, es inferior a la realidad, pero esto no se debe al uso de un lenguaje no objetivo o preconceptual, sino al hecho de que cuando el hombre habla de la realidad divina, necesariamente se expresa de forma analógica. A este argumento sería necesario responder con ulteriores interrogantes. Por ejemplo, ¿podría ser que, lejos de ser un don del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, musitaciones, fuera un fraude o una manifestación de un proceso psíquico debido a una explosión emotiva? Se puede añadir que hay, al menos en algunos casos, otra fuente, Satanás, que intenta engañar a los hombres remedando como un mono los milagros del primer Pentecostés. Otro fenómeno que hay que juzgar desfavorablemente es la multiplicación de este milagro. Uno de los jefes del pentecostalismo francés decía que en Francia el 80% de los pentecostales habla en lenguas. Bueno, ya dejarían de ser milagros y operaciones del Espíritu Santo, ya serían cosas comunes absolutamente a todos, lo cual es notoriamente falso. Como ya hemos recordado, el movimiento católico pentecostal fue importado del pentecostalismo protestante. Los pentecostales católicos, los carismáticos, lo han reconocido agradecidos y han llegado a considerar como auténtico el movimiento pentecostal de los protestantes. Bueno, era lógico que fuera así, pues de otra manera caerían en abierta contradicción con sus propios orígenes. En consecuencia, celebran sus encuentros de oración con los protestantes de cualquier denominación, como aconteció en el Congreso Carismático reunido en Kansas. En estos encuentros, cualquiera que haya recibido el don de ser guía puede imponer las manos sobre cualquiera, sin preocuparse de la iglesia o de la secta a la que pertenezca. Todos piden el don del Espíritu Santo, todos hablan en lenguas, musitaciones, interpretan, profetizan y sanan. Las diferencias doctrinales no son una barrera, y así los católicos, que deberían conocer que solamente ellos poseen la verdad plena, no intentan iluminar a estos protestantes con la plenitud de la verdad que solo se puede encontrar en la Iglesia católica. En cuanto a los protestantes, lejos de admitir las justas pretensiones de la Iglesia católica, lo cual debería ser el lógico resultado de una auténtica efusión del Divino Espíritu, afirman experimentar un conocimiento más claro de la doctrina de sus respectivas denominaciones protestantes. Tanto los católicos como los protestantes afirman trabajar con rapidez y en espíritu de caridad y de mutua comprensión por la unidad, que es la mira del movimiento ecuménico y la aspiración del Vaticano II. Las cuestiones doctrinales no se discuten, porque, como ellos dicen, buscan la unidad a un nivel más profundo. Con lo de nivel más profundo intentan decir a nivel emotivo, que confunden con el amor sobrenatural. Sin embargo, el nivel emotivo es el más falaz. Solo la verdad es el nivel más profundo, y en él la unidad es posible porque Cristo vino a dar testimonio de la verdad, rechazando todas las componendas con el error y la ambigüedad. Él ha dado su vida por defender la verdad. Si la verdad no es aceptada y confesada plenamente, el amor sobrenatural y la unidad son imposibles. El movimiento pentecostal, por tanto, está destinado a hacer naufragar la esperanza del ecumenismo, ya que ninguna unión es posible
si los protestantes no aceptan la plena verdad de la Iglesia Católica. Es notorio también que algunos jefes carismáticos han hecho afirmaciones y han tomado posiciones que difícilmente se puedan conciliar con la verdadera doctrina católica. Así, por ejemplo, Kevin Ranahan, quien junto a su mujer ha recibido el bautismo del Espíritu, ayuda al cardenal Suenens a organizar el movimiento en todo el mundo y ha escrito el libro Pentecostales Católicos, con ocasión de la encíclica Humane Vitae del Papa Pablo VI, sostiene contra la enseñanza del Papa el derecho al control de los nacimientos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podría el Espíritu Santo inspirar una cosa al Papa y otra a Kevin Ranahan, que ha recibido el bautismo del Espíritu? O quizás él tenía razón y el Papa estaba equivocado. ¿Puede ser así? Todavía más. Claro que no. Todavía más. En ese libro, Pentecostales Católicos, Kevin, citando la cruz y el puñal de David Wilkerson, escribe: estas palabras muestran claramente que Cristo recibió el Espíritu para que pudiese ser Mesías y Señor. Amigos, esto es una herejía, porque Cristo no recibió el Espíritu Santo para ser Mesías y Señor, sino que era las dos cosas desde su concepción, a causa de la unión hipostática. Esta misma herejía será dicha, como lo analizaremos dentro de algunos minutos, por Betancourt. Tómese también la afirmación en torno a los promotores de una auténtica vida de fe. Ranahan cita no solo a San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola y San Francisco de Sales, sino también a Joaquín de Fiore, cuyos errores fueron condenados en el año 1215, a George Fox, fundador de los cuáqueros, a John Wesley, fundador de los metodistas, y al pastor Billy Graham. Todos son, para esta gente, los verdaderos promotores de la auténtica vida de fe. Vamos a ver que si pasamos de la teología especulativa a la ascética, tal como ha sido enseñada y vivida por los santos, descubrimos que el movimiento carismático no solo está privado de los requisitos fundamentales de una verdadera ascensión a Dios, sino que incluso le es perjudicial. Primero, arruina la humildad y favorece el orgullo. La humildad es el fundamento y la fuente de todas las virtudes. El orgullo es la fuente de todos los pecados. La humildad es la virtud de Cristo, de María Santísima y de los santos. El orgullo, el vicio de Satanás y sus secuaces. El orgulloso está lleno de seguridad en sí mismo y de autoconfianza. Busca lo sensacional, lo ostenta como virtud. Se cree tener el don de sanaciones y anda apareciendo en la televisión, en los diarios, diciendo prácticamente y mostrándose como un gran santo. El humilde, en cambio, busca el último puesto, evita lo sensacional y extraordinario, tiene miedo de engañarse y se considera indigno de los dones extraordinarios. Si Dios le da estos dones, los acepta con temor y temblor, incluso pide al Señor que se los quite y que le lleve en su vida por la vía ordinaria. Los esconde lo más posible y si a veces, constreñido por la obediencia, debe hablar, lo hace con extrema repugnancia y reserva. Esto es exactamente lo opuesto de lo que le sucede a los carismáticos. Desean tener dones extraordinarios, particularmente los que impresionan los sentidos, como el don de lenguas, el de su interpretación, la profecía, y el de curación. Mientras el humilde implora, no a mí, Señor, no a mí, el pentecostal se pone en primer lugar con atrevimiento y dice con los hechos, y a veces hasta con las palabras, heme aquí, Señor, haz que yo tenga la experiencia mística de tu presencia, que hable lenguas, que tenga el poder de conferir el Espíritu Santo en el momento y ocasión que considere oportuno, que yo profetice, que yo cure a las personas en cualquier parte. Y cuando cree haber recibido el bautismo del Espíritu, el carismático prosigue con atrevimiento imponiendo las manos, clamando al Espíritu Santo y confiriéndolo. Y si alguna vez el Espíritu se retrasa, él insiste histéricamente, Espíritu Santo, baja,
tienes que bajar. En segundo lugar, expone al alma al autoengaño. Alimentado un morboso deseo de lo sensacional, el movimiento crea una atmósfera sobrecargada de emoción y por lo tanto expone al autoengaño. Declara en efecto que la experiencia personal es la prueba de la efusión del Espíritu Santo. Sin embargo, esto es contrario a la enseñanza de Cristo, que dijo que el cumplimiento de la voluntad de Dios es el único criterio seguro para estar en la vía de la salvación. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Este entrará en el reino de los cielos. San Mateo 7:21. Frecuentemente, qué penoso y difícil es hacer la voluntad de Dios. El corazón está seco, la voluntad débil, la carne molesta. Sin embargo, hacer la voluntad de Dios en esta circunstancia es de gran perfección. Jesús llegó hasta a excluir que los dones extraordinarios fueran un signo seguro de salvación, mientras que los carismáticos los consideran como una prueba irrefutable de la autenticidad de su experiencia. Escuchemos las palabras de nuestro Señor, San Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿es que no hemos profetizado en tu nombre? ¿No hemos expulsado demonios y hecho milagros en tu nombre? Entonces les diré, dice nuestro Señor, no os conozco, alejaos de mí, obradores de iniquidad. La experiencia, siendo muy subjetiva y la más débil de todas las pruebas, está extremadamente expuesta al autoengaño. Basta estar presente en los momentos culminantes de estos encuentros de oración de los carismáticos. Lo que sucede muy frecuentemente en estos momentos es desconcertante. En lugar de inducir al espectador a reconocer la presencia de la tercera persona de la Santísima Trinidad, le induce a temer que otro espíritu está en medio de ellos, espíritu que goza al poder engañar tan fácilmente a los hijos de los hombres y conducirlos sin esfuerzo a un reino donde Cristo no reina. En torno a este aspecto del movimiento carismático, he aquí lo que escribe un autor francés, Henri Caffarel. Sería inútil recoger aquí ejemplos, pero es claro que normalmente, por la excitación que domina la asamblea, se está muy cerca del histerismo colectivo. Los jefes son evidentemente incapaces de canalizar las explosiones emotivas. En algunos casos, no se puede estar seguro de si se está todavía en los límites de una auténtica vida cristiana o si ya se roza la superstición y la magia. El maligno ciertamente recoge su cosecha. No es difícil comprender que estas asambleas amenazan seriamente la fe de las personas, su vida espiritual y su equilibrio psíquico. También se comprende que den origen a falsos profetas y sanadores como aquellos de quienes habló Cristo cuando dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de corderos, mas por dentro son lobos rapaces. Hemos tratado de examinar con objetividad y verdad el movimiento carismático desde distintos puntos de vista. Lo hemos encontrado frágil, contradictorio y pernicioso. Pero en medio del clamor y el alboroto suscitados por este movimiento, es difícil hacer prevalecer la voz de la razón. Vivimos una época delirante, en la que la enseñanza y la tradición de la Iglesia son abiertamente atacadas o postergadas con desprecio. Parece que han llegado los tiempos profetizados por San Pablo a Timoteo, cuando no soportarán la sana doctrina, antes, a medida de sus concupiscencias, tomarán para sí maestros sobre maestros, con la comezón de oídos que sentirán, y por un lado desviarán sus oídos de la verdad, y por otro se volverán hacia las fábulas. San Pablo nos invita a examinarlo todo, retener lo bueno y rechazar lo malo. A la luz de la sana teología y de la tradición, el movimiento no se califica como cosa buena.
parte de pretensiones fantásticas, mina la fe, induce a las almas a un falso misticismo y las conduce, a través de la credulidad y del orgullo oculto, a Satanás. Por tanto, está plenamente justificado el juicio del arzobispo Robert Dwyer cuando dijo: juzgamos al movimiento carismático como una de las orientaciones más peligrosas de la Iglesia en nuestro tiempo, estrechamente ligado en espíritu con otros movimientos destructivos y separadores que amenaza con grave daño a su unidad y a innumerables almas. Arzobispo Robert Dwyer, Christian Order, mayo 1985.